Han pasado 3 años desde aquel día, y todavía recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. Me llamo Daniela Rivera. Tengo 32 años y soy médica especialista en oncología. Dediqué mi vida a la medicina inspirada por mi padre, quien siempre soñó con que alguno de sus hijos siguiera esa profesión. Ironía del destino, fui yo quien cumplió su sueño, pero también fui yo a quien intentaron alejar de su lecho de muerte. Mi historia con mi padre siempre fue complicada. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años. La separación fue amarga, llena de acusaciones y resentimientos. Mi madre se quedó con mi custodia y la de mi hermano menor, mientras mi padre rehizo su vida rápidamente con Constanza, una mujer 10 años menor que él, que ya tenía una hija de 12 años llamada Lucía. Durante mi adolescencia, las visitas a mi padre se volvieron cada vez más incómodas. Constanza dejaba claro que éramos intrusos en su nueva familia perfecta. Nos servía porciones más pequeñas en las comidas. Olvidaba incluirnos en las fotografías familiares, y siempre encontraba excusas para que mi padre nos llevara de regreso a casa de mi madre antes de lo acordado. Mi padre, un hombre brillante pero débil de carácter, nunca se enfrentó a ella. Prefería comprar nuestra aceptación con regalos caros en lugar de ofrecernos lo que realmente necesitábamos, su presencia y protección. A pesar de todo, mantuve una relación cordial con él. Cuando entré a la universidad para estudiar medicina, se mostró orgulloso y comenzó a llamarme más frecuentemente, interesándose por mis estudios. Constanza y Lucía, en cambio, parecían resentir mi éxito académico. Lucía había abandonado sus estudios universitarios después del primer año y trabajaba en empleos temporales sin dirección clara. No todos necesitamos títulos para ser felices, comentaba Constanza cada vez que mi padre mencionaba alguno de mis logros académicos. Lucía tiene otros talentos. Los años pasaron. Me gradué con honores, completé mi residencia y conseguí una posición en el Hospital Central, uno de los más prestigiosos del país. Mi vida profesional florecía, mientras mi vida personal se complicaba. Mi relación con mi padre se limitaba a llamadas ocasionales en cumpleaños y fiestas importantes. Sabía de él principalmente a través de mi hermano Miguel, quien había mantenido un vínculo más cercano con nuestro padre. Fue Miguel quien me llamó aquel martes por la noche, con la voz quebrada por el llanto. Daniela, papá está en el hospital. Tuvo un accidente cerebrovascular severo. Los médicos dicen que es grave. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿En qué hospital está? En el Memorial del Sur. El Memorial del Sur era un hospital privado al otro lado de la ciudad, conocido por su excelente unidad neurológica. No era donde yo trabajaba, pero conocía a varios colegas allí. Voy para allá ahora mismo, dije mientras buscaba mis llaves y mi abrigo. Hay algo más que debes saber, añadió Miguel con voz tensa. Constanza está difícil. Dice que solo familia cercana puede visitarlo, y según ella, eso no nos incluye a nosotros. Sentí que la rabia subía por mi garganta. Es nuestro padre, Miguel, legalmente sigue siéndolo, aunque ella prefiera fingir que no existimos. Lo sé, por eso te estoy avisando. Prepárate para una situación complicada. Conduje a toda velocidad por la ciudad, con el corazón latiendo fuertemente. A pesar de nuestros desencuentros, la idea de perder a mi padre sin despedirme me resultaba insoportable. Teníamos tanto de qué hablar, tantas cosas no dichas, tantos rencores que sanar. Llegué al hospital casi a medianoche. El edificio se alzaba imponente contra el cielo nocturno, sus ventanas iluminadas como pequeños faros de esperanza o desesperación para las familias que esperaban noticias de sus seres queridos. En la recepción, pregunté por Roberto Rivera. La recepcionista consultó su computadora. Rivera, Roberto, está en la unidad de cuidados intensivos, piso 5. ¿Es usted familiar? Soy su hija, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Me dio un pase de visitante y me indicó dónde estaban los ascensores. Mientras subía al 5.º piso, repasaba mentalmente los protocolos para pacientes con ACV severo. Era un mecanismo de defensa, concentrarme en los aspectos médicos para no derrumbarme emocionalmente. Al salir del ascensor, vi a Miguel sentado en la sala de espera, con la cabeza entre las manos. A su lado estaba Lucía, quien levantó la vista al escuchar mis pasos. Nuestras miradas se encontraron, la suya llena de hostilidad apenas contenida, la mía intentando mantener la compostura profesional. ¿Cómo está?, pregunté a Miguel, ignorando deliberadamente a Lucía. Antes de que mi hermano pudiera responder, Lucía se levantó como un resorte. ¿Qué haces aquí? Nadie te llamó. Miguel me llamó, respondí con calma. Es nuestro padre. Lucía, tenemos derecho a estar aquí. Ya no es su padre, dijo una voz a mis espaldas. Me giré para encontrarme cara a cara con Constanza. Había envejecido considerablemente desde la última vez que la vi, pero su expresión de desprecio seguía siendo la misma.
Roberto ha sido más padre para Lucía que para ustedes en los últimos 18 años. Ustedes son prácticamente extraños. Respiré hondo, recordándome que estaba en un hospital y que una escena solo perjudicaría a mi padre. Constanza, entiendo que estés alterada por la situación. Todos lo estamos, pero Miguel y yo somos los hijos biológicos de Roberto, y tenemos tanto derecho como tú a estar aquí. Yo soy su esposa, replicó, alzando la barbilla, y el médico fue muy claro, solo familia inmediata en la UCI, y según mi criterio, ustedes dejaron de ser familia inmediata hace mucho tiempo. Miguel se puso de pie, visiblemente alterado. Esto es ridículo. No puedes prohibirnos ver a nuestro propio padre. Un enfermero se acercó, atraído por las voces elevadas. ¿Hay algún problema aquí? Constanza se giró hacia él con expresión victimizada. Estas personas están perturbando la paz del hospital. Mi esposo está muy grave y solo queremos estar tranquilos. El enfermero nos miró con expresión severa. Señores, entiendo que es una situación difícil, pero deben mantener la calma o tendré que pedirles que se retiren. Solo queremos ver a nuestro padre, insistió Miguel, bajando la voz. Lo siento, pero en la UCI solo permitimos 2 visitantes por paciente, y según nuestros registros, esos lugares ya están ocupados por la esposa y la hija del señor Rivera. El enfermero señaló a Constanza y Lucía. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Después de años de manipulaciones y exclusiones, Constanza había logrado apartarnos incluso en este momento crítico. ¿Podrías al menos decirnos cuál es su estado?, pregunté al enfermero, intentando mantener un tono profesional. Lo siento, solo puedo compartir esa información con los familiares autorizados, respondió, mirando de reojo a Constanza, quien sonreía triunfante. En ese momento, tomé una decisión. Saqué mi credencial del Hospital Central y se la mostré discretamente. Soy la doctora Daniela Rivera, oncóloga del Hospital Central. Entiendo los protocolos, pero necesito saber el estado de mi padre. El enfermero pareció dudar, pero Constanza intervino rápidamente. No intentes usar tu posición para saltarte las reglas. El hecho de que seas médica no cambia que no eres bienvenida aquí. Roberto no querría verte. Esas últimas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Realmente mi padre no querría verme? Después de todos estos años, ¿su rechazo era tan profundo? Vámonos, Daniela, dijo Miguel, tomando mi brazo. No podemos hacer nada esta noche. Con el corazón pesado, me dejé llevar hacia los ascensores. Lucía nos siguió, quizás para asegurarse de que realmente nos marcháramos. No sé por qué insisten en aparecer ahora, dijo con veneno en la voz. Nunca estuvieron cuando papá los necesitaba. Me detuve en seco. ¿Tu papá? Interesante como ahora es tu papá, cuando durante años has disfrutado recordándonos que tenemos padres diferentes. Él me crió. Eso lo convierte en mi padre más que el simple hecho de compartir ADN, replicó. Tienes razón en eso, concedí. Un verdadero padre es quien está presente, quien te protege y te guía. Quizás Roberto fue más padre para ti que para nosotros, pero eso no cambia el hecho de que Miguel y yo tenemos derecho a despedirnos si lo peor ocurre. Vi algo parpadear en los ojos de Lucía. Quizás un destello de empatía rápidamente sofocado. Mi madre decide quién entra y quién no. Yo solo la apoyo. Asentí lentamente. Siempre ha sido así, ¿no? Ustedes dos contra el mundo. Incluso a costa de separar a un padre de sus hijos. Los ascensores se abrieron y entramos. El descenso fue silencioso, pesado con palabras no dichas y resentimientos añejos. Esa noche fue la más larga de mi vida. Miguel se quedó en mi apartamento. Ninguno de los dos capaz de dormir, alternando entre la rabia, la tristeza y la impotencia. Al amanecer, tomé una decisión. Voy a hacer algunas llamadas, anuncié, alcanzando mi teléfono. El doctor Eduardo Vega, jefe de neurología del Memorial del Sur, había sido mi profesor durante la especialidad. Nos manteníamos en contacto ocasional, colaborando en algunos casos que requerían abordaje multidisciplinario. Lo llamé directamente a su número personal. Eduardo, soy Daniela Rivera. Perdona la hora, pero es una emergencia familiar. Le expliqué brevemente la situación con mi padre. A medida que hablaba, sentía como mis barreras profesionales se derrumbaban, dejando al descubierto a la hija desesperada por ver a su padre. Entiendo, Daniela, dijo Eduardo con voz compasiva. Casualmente conozco el caso de tu padre. Soy parte del equipo que lo está tratando. Mi corazón dio un vuelco. ¿Puedes decirme cómo está? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No puedo discutir detalles por teléfono, pero puedo decirte que deberías venir lo antes posible. Personalmente me aseguraré de que puedas verlo. Algo en su tono me hizo estremecer. La situación era grave, mucho más de lo que había imaginado. Estaré allí en media hora, respondí,
ya buscando mis llaves. Miguel y yo llegamos al hospital cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad. El doctor Vega nos esperaba en la entrada principal, su expresión seria bajo la máscara de profesionalismo. Gracias por venir tan rápido, dijo, estrechando nuestras manos. Vamos a mi oficina para hablar primero. Una vez en la privacidad de su despacho, Eduardo nos explicó la situación sin rodeos. Tu padre sufrió un ACV hemorrágico masivo. Hemos hecho todo lo posible para controlar la presión intracraneal, pero hay daño cerebral extenso. Tragué saliva, entendiendo perfectamente las implicaciones médicas. ¿Cuál es su pronóstico? Eduardo me miró directamente a los ojos, de médico a médica, pero también con la compasión de un amigo. No es favorable, Daniela. Las próximas 24 horas serán críticas, pero debes prepararte para lo peor. Miguel dejó escapar un sollozo ahogado. Le tomé la mano, intentando transmitirle fortaleza que yo misma no sentía. Necesitamos verlo, dije simplemente. Por supuesto, ya he dado instrucciones al personal de la UCI, como médico tratante. Tengo autoridad para determinar quién puede visitar al paciente, y considero que la presencia de sus hijos biológicos es importante para su bienestar. Nos dirigimos a la UCI en silencio. Mi mente oscilaba entre pensamientos profesionales sobre tratamientos y probabilidades, y recuerdos personales de mi padre, enseñándome a andar en bicicleta, asistiendo orgulloso a mi graduación de secundaria, enviándome un ramo de flores cuando obtuve mi título de médica. Al llegar a la entrada de la UCI, vimos a Constanza sentada en la sala de espera, con Lucía a su lado. Ambas se levantaron al vernos, sus rostros deformados por la sorpresa y la indignación. ¿Qué hacen ellos aquí?, escupió Constanza, dirigiéndose al doctor Vega. Buenos días, señora Rivera, respondió Eduardo con calma profesional. La doctora Rivera y su hermano van a ver a su padre ahora. He autorizado personalmente su visita. No puede hacer eso. Yo soy su esposa, y ellos son sus hijos, replicó Eduardo con firmeza. Como médico tratante, considero beneficioso para el paciente estar rodeado de todos sus seres queridos en este momento crítico. Constanza parecía a punto de explotar, pero Lucía puso una mano en su brazo, conteniéndola. Mamá, no aquí. Eduardo continuó. Además, la doctora Rivera no es solo la hija del paciente, sino también una colega respetada cuya opinión profesional valoro. De hecho, me gustaría consultarle sobre el caso. Dado su expertise en situaciones médicas complejas, vi cómo la expresión de Constanza cambiaba del enojo a la confusión. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Fue entonces cuando me di cuenta, ellas no sabían. A pesar de todos estos años, mi padre nunca les había contado que yo era médica, y mucho menos una especialista reconocida. O quizás se los dijo y eligieron ignorarlo, como habían ignorado tantas otras cosas sobre Miguel y sobre mí. Eduardo continuó. Ajeno al drama familiar que se desarrollaba, la doctora Rivera es una de las oncólogas más respetadas del Hospital Central. Su investigación sobre tratamientos innovadores es ampliamente reconocida. Lucía me miraba con los ojos muy abiertos, como si me viera por primera vez. Constanza, por su parte, parecía haber perdido toda su arrogancia anterior. No sabíamos, comenzó Lucía, pero se detuvo, insegura de cómo continuar. No importa ahora, dije, sin querer prolongar ese momento incómodo. Solo queremos ver a nuestro padre. Eduardo asintió y nos guió hacia la habitación de UCI donde estaba mi padre. Entramos solo Miguel y yo primero, dejando a Constanza y Lucía en la sala de espera, todavía procesando la revelación. Nada podría haberme preparado para lo que vi. Mi padre, siempre tan fuerte y vital en mi memoria, yacía conectado a múltiples máquinas, su rostro pálido y demacrado irreconocible bajo el entramado de tubos y cables. El monitor cardíaco emitía pitidos rítmicos, la única señal de que aún estaba con nosotros. Miguel se derrumbó junto a la cama, tomando la mano inerte de nuestro padre entre las suyas. Yo permanecí de pie, dividida entre mi rol de hija y mi instinto médico que analizaba cada número en los monitores, cada medicamento en las bombas de infusión. Te quiero, papá, susurró Miguel entre lágrimas. Siento mucho que hayamos perdido tanto tiempo. Algo dentro de mí se quebró entonces. Me acerqué al otro lado de la cama y tomé la mano libre de mi padre. Estaba fría, pero podía sentir su pulso débil bajo mis dedos. Hola, papá, dije suavemente. Estamos aquí, Miguel y yo estamos aquí contigo. No sé cuánto tiempo pasamos así, hablándole en voz baja, compartiendo recuerdos, pidiéndole perdón y ofreciéndoselo también. En algún momento, Eduardo regresó. Pueden quedarse cuanto tiempo necesiten, dijo, pero debo advertirles que las señoras Rivera también tienen derecho a estar aquí. Asentí, comprendiendo. Por supuesto, no queremos excluir a nadie. Esto no se trata de nosotros o de ellas.
Se trata de él. Eduardo pareció apreciar mi madurez. Les daré unos minutos más a solas, y luego las haré pasar. Cuando salió, Miguel me miró con ojos enrojecidos. ¿Crees que nos escucha? No lo sé, respondí honestamente. La ciencia dice que posiblemente sí, de alguna manera. El oído es uno de los últimos sentidos que se pierden. Entonces quiero que sepa que, a pesar de todo, nunca dejé de quererlo, y que entiendo que hizo lo mejor que pudo, con sus limitaciones. Le apreté el hombro, conmovida por su generosidad espiritual. Yo también, Miguel, yo también. La puerta se abrió suavemente, y Constanza entró, seguida de Lucía. Ambas parecían haber estado llorando. Me sorprendió ver vulnerabilidad genuina en el rostro de Constanza, siempre tan compuesto y controlado. El doctor Vega dice que deberíamos estar todos juntos, dijo, evitando mirarnos directamente. Sí, es lo mejor para papá, respondió Miguel. Un silencio incómodo llenó la habitación, roto solo por el pitido constante de las máquinas. Finalmente, Constanza habló de nuevo, su voz apenas audible. No sabía que eras médica. La miré, sorprendida por la apertura. Lo soy desde hace 7 años. Roberto nunca hablaba mucho de ustedes. Se detuvo, probablemente dándose cuenta de lo mal que sonaba eso. Tampoco hablaba mucho de ustedes con nosotros, respondí, sin hostilidad. Creo que le resultaba difícil conectar sus dos mundos. Lucía se acercó a la cama, opuesta a donde estábamos Miguel y yo, tocó suavemente el brazo de mi padre. Las pocas veces que hablaba de ti, dijo, dirigiéndose a mí pero mirando a mi padre, mencionaba lo inteligente que eras, que había sacado su mente analítica. Sentí un nudo en la garganta. Nunca había sabido que mi padre hablaba así de mí. Siempre quiso que alguno de sus hijos fuera médico, continuó Lucía. Era su sueño no cumplido. Lo sé, respondí, por eso estudié medicina. Constanza pareció sorprendida. ¿De verdad? Pensé que lo habías hecho por, no sé, dinero o prestigio. Negué con la cabeza, recordando aquella conversación con mi padre cuando yo tenía 16 años. Había venido a buscarme para nuestro fin de semana mensual juntos, y durante el trayecto me contó cómo había querido ser médico pero tuvo que abandonar la carrera por problemas económicos. Me hubiera encantado curar personas, me había dicho entonces, hacer una diferencia en sus vidas cuando más lo necesitan. Esas palabras se habían grabado en mi corazón, y aunque nunca le confesé que fueron su inspiración, orienté toda mi vida académica hacia ese objetivo. Quería que estuviera orgulloso de mí, admití, sintiendo lágrimas formarse en mis ojos, incluso cuando parecía que no le importaba. Constanza bajó la mirada, le importaba, más de lo que mostraba. La confesión me sorprendió. Durante un momento, vi a Constanza no como la mujer que había separado a mi padre de nosotros, sino como alguien que también lo amaba, a su manera. Estaba orgulloso de ti, continuó. Guardaba recortes de periódico cuando aparecías mencionada por alguna investigación. Nunca los mostró. Los guardaba en una caja en su oficina. La encontré cuando buscaba unos documentos. Mi corazón dio un vuelco. Jamás hubiera imaginado a mi padre coleccionando silenciosamente evidencias de mis logros profesionales. Lucía, visiblemente incómoda, añadió, también tenía fotos de ustedes, en un álbum separado. A veces lo veía mirándolas cuando creía que nadie lo observaba. El monitor cardíaco pareció acelerar su ritmo por un instante. O quizás fue solo mi imaginación. Nunca fue bueno expresando emociones, dijo Miguel, con una pequeña sonrisa triste. Recuerdo cuando gané mi primer trofeo de natación. Me dio una palmada en la espalda y dijo, bien hecho, campeón, pero no pudo mirarme a los ojos porque estaba llorando. Todos sonreímos ante esa imagen, reconociendo al hombre que, con sus defectos y contradicciones, había tocado todas nuestras vidas. El doctor Vega entró nuevamente. Nos observó a los 4 rodeando la cama de mi padre y asintió con aprobación. Esto es exactamente lo que necesita ahora, dijo. Sentir que su familia está unida. ¿Hay algún cambio? Pregunté, notando una variación sutil en los parámetros del monitor. Eduardo revisó los signos vitales y negó lentamente. Su presión intracraneal sigue siendo crítica, pero está luchando, como si quisiera confirmar esas palabras. Sentí un débil apretón en mi mano. Miré sorprendida hacia mi padre. «Ha movido la mano», exclamé. Todos nos inclinamos expectantes. Sus párpados temblaron ligeramente. «Roberto, ¿puedes oírnos?», preguntó Constanza, acercándose más a él. No hubo respuesta verbal, pero sus dedos se movieron nuevamente, esta vez aferrándose a mi mano con un poco más de fuerza. Eduardo intervino rápidamente, revisando sus pupilas con una pequeña linterna. «Es una buena señal, pero no debemos sobreinterpretarla.
A veces son reflejos involuntarios. Pero yo, que había visto tantos pacientes luchar entre la vida y la muerte, reconocí algo más en ese gesto. Era intencional. Era mi padre intentando comunicarse. Está aquí, dije con convicción. Nos está escuchando. Durante las siguientes horas, nos turnamos para hablarle, para contarle cosas que nunca habíamos dicho. Miguel le habló sobre su nuevo trabajo como ingeniero, sobre su novia con quien planeaba casarse. Yo le conté sobre mis pacientes, sobre cómo cada vida que ayudaba a salvar era también en su honor. Sorprendentemente, Constanza se abrió también. Le confesó que lamentaba haber sido tan posesiva, tan celosa de su vida anterior. Debí dejar que tus hijos fueran más parte de nuestra vida, dijo entre lágrimas. Ese fue mi mayor error, Lucía, la más reticente al principio. Eventualmente le susurró, gracias por ser mi padre cuando el mío biológico nos abandonó. Siento haberte decepcionado al no terminar la universidad. Durante esas horas, las barreras entre nosotros parecieron disolverse. No éramos dos familias enfrentadas, sino un grupo de personas unidas por el amor a un hombre imperfecto que, a su manera, nos había amado a todos. En algún momento, Eduardo regresó con el neurocirujano. Revisaron las últimas pruebas y nos dieron la noticia, había una ligera mejoría. No suficiente para garantizar recuperación, pero sí una señal esperanzadora. Las próximas 12 horas serán decisivas, dijo el especialista. Su respuesta a los estímulos externos es una buena señal. Decidimos organizarnos en turnos para que siempre hubiera alguien con él. Para mi sorpresa, Constanza sugirió que Miguel y yo tomáramos el primer turno juntos. Tienen mucho tiempo que recuperar, dijo somplemente. Mientras los demás iban a la cafetería a comer algo, Miguel y yo nos quedamos solos con nuestro padre. Hablamos entre nosotros, recordando anécdotas de nuestra infancia, riendo a veces, llorando otras. ¿Crees que nos perdonará?, preguntó Miguel en un momento, por distanciarnos, por no insistir más en mantener la relación. Creo que no hay nada que perdonar, respondí. Todos hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas emocionales que teníamos, él incluido. El monitor cardíaco emitió un pitido diferente. Inmediatamente, mi instinto médico se activó. Me levanté para revisarlo. ¿Qué pasa?, preguntó Miguel, alarmado. No estoy segura, respondí, analizando las lecturas. Voy a llamar a la enfermera. Antes de que pudiera hacerlo, los párpados de mi padre se abrieron. Sus ojos, los mismos ojos marrones que yo había heredado, nos miraron, primero confusos, luego con un destello de reconocimiento. Papá, exclamó Miguel, inclinándose sobre él. ¿Puedes oírnos? Mi padre intentó hablar, pero el tubo endotraqueal se lo impedía. Sin embargo, sus ojos se llenaron de lágrimas, y su mano buscó la mía nuevamente. Presioné el botón de llamada, y en segundos el personal médico inundó la habitación. Eduardo estaba entre ellos, evaluando rápidamente la situación. Está despierto y responde a estímulos, confirmó, claramente sorprendido por la mejoría repentina. Necesitamos hacer más pruebas, pero esto es, francamente asombroso. Constanza y Lucía regresaron corriendo, alertadas por la conmoción. Cuando vieron a mi padre despierto, ambas rompieron a llorar. Nos hicieron salir mientras el equipo médico trabajaba. En la sala de espera, los cuatro permanecimos en un silencio cargado de emociones. Gracias, dijo de pronto Constanza, dirigiéndose a mí, por insistir en verlo, por no rendirte. Es nuestro padre, respondí somplemente. Nunca podría rendirme con él. Y yo lamento haberte tratado como lo hice todos estos años, continuó, sorprendiéndome con su franqueza. Estaba celosa. Él siempre hablaba de lo inteligente que eras, de cómo te parecías a él. Me sentía amenazada. No supe qué responder. Tantos años de resentimiento no podían borrarse con una disculpa, pero era un comienzo. Quizás, intervino Lucía, cuando papá se recupere, podamos intentar, no sé, conocernos mejor, como familia. Miguel sonrió tentativamente. Me gustaría eso. Yo asentí, cautelosa pero esperanzada. A mí también. Eduardo regresó con noticias preliminares. Su padre está estable. El hecho de que haya recuperado la conciencia es muy positivo, aunque aún es pronto para evaluar si habrá secuelas neurológicas. ¿Podemos verlo?, preguntó Constanza. En unos minutos. Están retirando el tubo endotraqueal ya que puede respirar por sí mismo. Me miró específicamente a mí, Daniela, como médica. Entiendes que esto no significa una recuperación completa garantizada. Lo sé, respondí, pero es más de lo que esperábamos hace unas horas. Cuando finalmente nos permitieron entrar de nuevo, mi padre estaba semi-incorporado en la cama. Se veía extremadamente débil.